Uruguay, un país pequeño en tamaño, pero gigante en espíritu, ha sido cuna de una rica tradición cultural y política. A mediados del siglo XX, el país experimentaba una época de cambios sociales y políticos significativos. En este contexto, la efervescencia cultural se manifestaba en diversas formas de expresión artística, desde la música hasta el teatro, con un fuerte sentido de compromiso social. En la década de 1940, Uruguay presentaba un periodo de estabilidad política y social, después de haber atravesado años de conflictos internos y tensiones. Tanto el campo uruguayo como la ciudad de Montevideo desempeñaron roles cruciales en la economía y la vida social del país. En el campo uruguayo, la agricultura y la ganadería seguían siendo las principales fuentes de ingresos y empleo. El país era conocido por su producción de carne y lana de alta calidad que se exportaban a mercados internacionales. Montevideo era el centro cultural, económico y político del país. La ciudad experimentaba un proceso de modernización y expansión urbana. A pesar de los cambios, Montevideo mantenía su carácter cosmopolita y su tradición de ser un importante centro intelectual y artístico en América Latina. Los orígenes del galpón se remontan al Uruguay de la posguerra, el cual estaba iniciando una etapa de desarrollo socioeconómico fundado en los favorables términos de intercambio que la situación internacional concedió a la producción agropecuaria de este pequeño país. Un Uruguay culto y europeo, que era visto por los uruguayos de aquel tiempo como un caso excepcional dentro del continente y que desarrolló en ellos un orgullo nacional, refrendado por espectaculares triunfos deportivos a nivel mundial que encontró expresión en un dicho repetido alegremente por la mayoría: como el Uruguay no hay. En ese marco, nuestra ciudad capital, Montevideo, vio crecer intensamente su vida cultural y artística, y una de sus manifestaciones fue un movimiento nacido en la década de los 40, que se desarrolló ampliamente en los 50 y parte de los 60, el teatro independiente. El FUTI, Federación Uruguaya de Teatros Independientes, fue un movimiento clave en la escena teatral uruguaya, un espacio de resistencia y creatividad en tiempos difíciles. Este movimiento no solo impulsó a la producción teatral, sino que también fomentó a la formación de actores y directores y creó un público ávido de nuevas propuestas. Teniendo como antecedente la Federación Argentina de Teatros Independientes, varios grupos independientes de teatro que surgían en Uruguay reconocían que estaban en una constante lucha para que sus trabajos pudieran llegar a ser considerados como parte del teatro nacional del país. Es así que a pesar de las diferencias entre esos grupos, pudieron encontrar ideales y principios en común para que en 1947 pudieran formar a lo que se le conocería como la Federación Uruguaya de Teatros Independientes o FUTI por sus siglas, teniendo entre sus fundadores a los grupos independientes de Teatro del Pueblo, Teatro Universitario, Teatro El Tinglado, La Isla de los Niños y la Asociación Cristiana de Jóvenes. Para 1951 aprobaban de manera oficial sus estatutos y en 1963 sus principios, definiendo así sus valores como federación, resultando en los siguientes: independencia de toda presión que nos desvíe de nuestros objetivos. Generar un teatro de arte técnicamente solvente basado en la investigación y la experimentación. Propender al desarrollo del teatro nacional, en lo que tiene que ver con nuestras raíces y nuestros valores, privilegiando al autor nacional. Popularizar a nuestro teatro, en el sentido que es la expresión de un país en tanto sea patrimonio de su pueblo. Tras el fin de la dictadura, en 1985, se reinstaura la legalidad institucional del FUTI, hecho el cual daría lugar a uno de sus logros más importantes, el de la exoneración del impuesto municipal a los espectáculos públicos. Más tarde, este mismo beneficio se extendería a todo el teatro en Montevideo. Entre sus demás logros se encuentran, en 1987, la Red de Extensión Cultural Independiente, RECI, para poder llegar a los barrios con obras teatrales y tener convenios para la compra de entradas
para los vecinos y que puedan asistir a los espectáculos, talleres de teatro barriales. Junto a otras instituciones, participó en la redacción del anteproyecto de ley de Fondo Nacional de Teatro, que es aprobado en 1992, para la creación de la Comisión Administradora de Fondo Nacional de Teatro, COFONTE. Para 2019 participa en la comisión de redacción de la Ley Nacional de Teatro Independiente, que, a pesar de ser aprobada por todos los partidos políticos del país, aún se encuentran en una lucha porque no ha sido reglamentada ni financiada. Con sus ya más de 75 años de historia, se han unido a la Federación nuevos grupos teatrales que siguen buscando aportar algo al teatro independiente en Uruguay. Entre estos grupos se encuentra nuestro protagonista del día de hoy, El Galpón, que entre sus integrantes se encuentra Graciela Escuder, quien forma parte de la mesa ejecutiva del FUTI como vicepresidenta de dicha federación. La música, como siempre, fue un reflejo de los tiempos. Canciones de protesta y esperanza resonaban en las calles y en los teatros. Canciones como Hoy o La cumbia del interior se convirtieron en himnos para muchos uruguayos. En este contexto de brote cultural, un grupo de artistas visionarios decidió crear un espacio propio, un lugar donde pudieran dar rienda suelta a su creatividad y compromiso social, creando así el Galpón. Personajes como Atahualpa de Siopo o Hugo Ulibe fueron fundamentales en la creación del Galpón, cada uno aportando su talento y su pasión. El Galpón se fundó el 2 de septiembre de 1949. Fue un desgajamiento del Teatro del Pueblo. En algún momento hubo discrepancias sobre qué teatro hacer, así que un grupo de actores encontraron un local, el cual era una barranca. Estos compañeros decidieron hacer de esta barranca un teatro. ¿Y cómo se financiaba? Es muy interesante esto porque una forma de financiamiento era juntar diarios viejos y venderlos por kilo. Los compañeros de este teatro salían a hacer campañas financieras. Luego decidieron irse al campo de la profesionalización. Gracias a su gira de un mes, donde presentaron 5 puestas y recorrieron Venezuela, Manizales y Bogotá, en el 74 lograron saldar todas las deudas que tenían. Sin embargo, lamentablemente, en el año 76 el Ministerio de Cultura se quedó con todo, con la sala chica y con la sala grande, y lo perdieron todo. ¿Qué personajes importantes hubieron aquí? Tenemos en primera instancia al embajador mexicano, don Vicente Muñiz Arroyo, quien alojó a la gente perseguida por simplemente querer hacer arte. Tenemos también a Rosita Claret, Bruno Musitelli y Nicolás Loureiro. Fueron los primeros titiriteros del grupo bajo la dirección de Bruno Musitelli y Juan M. Tenuta, e interpretaron obras de Rosita Bafico, Javier Villafañe y Otto Freitas. En 1952, el Galpón creó la Escuela de Titiriteros y la unión entre el teatro y la escuela se convirtió en una institución bajo la dirección de Rosta Bafico en 1955. El maestro argentino Eduardo Di Mauro, gran manipulador de títeres de guante, se unió a la institución más adelante. Bajo la dirección de Nicolás Loureiro, la institución se hizo más grande y obtuvo una gran reputación. Después fue dirigida por Jorge Curi, Miguel Cherro, Huber Salcedo y Aída Rodríguez. El Galpón se destacó por sus montajes innovadores y comprometidos, obras que abordan temas sociales y políticos relevantes para la época. Muchas de estas obras dejaron una huella imborrable en la memoria del público uruguayo. A lo largo de la historia, el Galpón cuenta con un gran repertorio de puestas en escena, destacando siempre con sus inclinaciones en montar a una gran variedad de autores y títulos de diversas partes del mundo. Desde su fundación hasta el año 1976, se da una primera etapa de montajes en el Galpón. Inicialmente, se destaca por la inauguración de la Sala Mercedes en 1951 y posteriormente la Sala 18 de Julio en 1969.
abarcando un total de alrededor de 137 puestas en escena, de las cuales se tienen registro. Para este periodo, sus espectáculos eran representados de una manera tradicional y en otras ocasiones bajo el uso de títeres. De las obras que se presentaban, incluían autores que van desde Bertolt Brecht, William Shakespeare, Federico García Lorca, Molière, Luigi Pirandello, Aristófanes, Alejandro Casona, Lig Tsing-Tao, Rodolfo Sigli, Anton Chekhov, Derby Vilas, María Clara Machado e incluso autorías anónimas. También se vio presencia de su primera creación colectiva llamada Caleidoscopio, bajo la dirección de Nicolás Loureiro y en la modalidad de títeres. Particularmente en el área de dirección se destacaban algunos miembros del Galpón cuyos nombres eran recurrentes en distintas puestas en escena, tales como Andrés Odicio, Blas Braidot, Bruno Musitelli, Juan Manuel Tenuta, Atahualpa del Siopo, Rosita Báfico, Juan José Brenta, Eduardo Di Mauro, Hugo Ulibe, Jorge Curi, Huber Salcedo, César Campodónico, Rubén Yáñez, Sara La Roca y Amanecer Dota. Eran solo algunos de los integrantes que tuvieron la oportunidad de dirigir durante este tiempo. Finalmente, para el 7 de mayo de 1976, a causa de la dictadura, se decreta la clausura de la institución, ya que el Galpón tenía una gran importancia en el contexto cultural uruguayo y mantenía una fuerte relación con los movimientos sindicales y sociales, por lo cual los integrantes comienzan a ser perseguidos y más tarde esto resultaría en su exilio, por lo que terminarían refugiándose en México y así poniéndole fin a esta primera faceta del Galpón en su país de origen. La situación política en Uruguay se tornó cada vez más tensa y el Galpón, con su postura crítica, se convirtió en un blanco de la represión. En 1976, el Galpón fue expulsado del país, un golpe duro para la cultura uruguaya. Expulsión del Galpón de Uruguay. En Uruguay, desde que los jóvenes están en las escuelas, se da la militancia política y de ahí se iba hacia los sindicatos. Los primeros años de la década de los 70 fueron muy conflictivos en cuanto a la política uruguaya. El año 1973 es el que marca el inicio del cambio, el inicio del fin, al menos temporal, del Galpón en Uruguay. Esto debido al inicio de una dictadura militar liderada en este primer periodo por Juan María Bordaberry. Este tiempo es considerado uno de los más oscuros en la historia de Uruguay y en la creación y conservación de la cultura, y no es para menos. El Estado comienza con una quema y destrucción de muchísimos libros, discos, pinturas y más manifestaciones artísticas, buscando controlar desde los procesos, incluso formativos, interviniendo en las formas de aprendizaje desde un nivel básico hasta la formación universitaria. Esta represión mucho más fuerte se da alrededor del año 75. En este contexto represivo, el Galpón se sigue manifestando, representando las obras con muchos más problemas. Les solían amenazar, las bandas parapoliciales atentaban contra sus miembros, había veces donde incluso se llegaba a la detención de los actores por parte de la policía. Con todo y estas dificultades, el Galpón seguía con sus representaciones, que poco a poco se comienzan a hacer más y más contestatarias, atrayendo un público que se sumaba a esta forma de responder, de rechazar la dictadura militar. Podría decirse que el Galpón se convirtió en una forma de militancia política, tanto para los creativos como para su público. Este poder político que van consiguiendo las manifestaciones artísticas en esta etapa provoca un descontento e incluso se ve como una amenaza hacia la dictadura, lo que provoca que un 7 de mayo de 1976 el Galpón es decretado como ilegal. Se disuelven los elencos, se confiscan escenografías y bienes materiales y se prohíbe fuertemente la actividad teatral. Esto prende las alarmas para sus integrantes, quienes se convierten en perseguidos por la dictadura. La única nación que les da asilo político a los artistas uruguayos es México. México, un país con una larga tradición de solidaridad con los exiliados, abrió sus puertas al Galpón. En México, el Galpón encontró un nuevo hogar, un lugar donde pudo continuar su labor creativa y su compromiso social. El Galpón, a su llegada a México, se consolidó como una institución teatral. Los intelectuales de la época le mostraron su apoyo y los acogieron. A su llegada, el Galpón fue contratado por el CONACURT,
Con ellos hicieron sus primeros montajes al llegar al país. El público mexicano estaba muy expectante sobre su llegada, y en general sobre el teatro latinoamericano, por todos los movimientos políticos que estaban sucediendo en el continente. Casi un año después de su llegada, en el Festival Cervantino, presentaron Pluto, y gana el premio a la mejor compañía extranjera. Esta victoria les permitió al Galpón hacer una gira por todo México, y al mismo tiempo les dieron espacios en los cuales representar, de la mano de Bellas Artes y el ICEN. Vivían en un viaje constante por México y fuera de México, ya que al ser asilados políticos en México, el gobierno les otorgó un documento que les permitía viajar por México y por otras partes del mundo. 8 años después de hacer teatro en México, tuvieron que regresar a su natal Uruguay. En México, el Galpón continuó produciendo obras de gran calidad, adaptándose al nuevo contexto cultural y político. Así, innumerables obras fueron aclamadas por el público y la crítica mexicana. A lo largo de su estadía en México, desde 1976 hasta 1984, el Galpón tuvo un repertorio de hasta 27 obras distintas. El grupo teatral consideró que la mejor forma de introducirse al público mexicano sería con una obra infantil, por lo que a su llegada comienzan a montar Los Cuates de Candelita, obra que abordaba un espectáculo circense con contenido social y crítico, integrando canciones infantiles para el disfrute de los niños. La obra Puro Cuento igual es destacada debido a la utilización que hacía de algunos textos escritos por artistas latinoamericanos, como Juan Rulfo, García Márquez, José Martí, entre otros. También montaron Prohibido Gardel de Orgambide y Pedro y el Capitán de Benedetti, la primera representando los tangos prohibidos por la dictadura uruguaya y con la segunda exponiendo una postura en contra de la tortura y los ejecutantes de esta. Para los miembros del Galpón, cuentan que su obra más representativa dentro del marco del exilio mexicano fue Artigas, general del pueblo, obra dirigida por Atahualpa y escrita por Rubén Yáñez, sin embargo de creación colectiva. En esta obra el Galpón no solo hacía una denuncia hacia la dictadura uruguaya, sino a las demás dictaduras fascistas de América Latina. Buscaba enaltecer los valores humanistas y de justicia a través de la historia de este general independentista que defendía la libertad de los pueblos, buscando así con esta obra una unión de los pueblos mediante el teatro latinoamericano. Esta obra, junto a otras de su repertorio, se logran llevar a Venezuela, a Cuba, a Argentina, a Brasil y a más países de Latinoamérica durante la primera mitad de los 80s. Imagínate un mundo donde el arte y la cultura son para todos. O bueno, casi para todos. Al menos para quienes se suscriban. Con cada plan tienes la posibilidad de ver teatro, cine, incluso hasta conciertos. También podrás ver a tu equipo favorito de fútbol. Sí, como lo escuchaste, a tu equipo favorito de fútbol. Desde que soy socio espectacular, puedo ver teatro sin sentirme culpable por no apoyar a la cultura. Es como pagar el gimnasio para mi mente. Mi conciencia. ¡Ah! Me encanta ser socio espectacular. Es tan barato y divertido. Gracias, socio espectacular. Por ti soy más libre de mi conciencia. Antes el teatro era para todos, pero ahora con suerte lo convirtieron en una especie de plan de suscripción. Es como Netflix, pero con actores en la vida real. Socio Espectacular ha cambiado mi vida. Ahora puedo ver fútbol en lugar de teatro. No esperes más, asóciate en el Teatro El Galpón. Ese teatro que aún piensa que el arte es resistencia mientras cobra entrada. Y disfruta de la tranquilidad de tener todavía por un mes más acceso al arte gratis. Tras el retorno de la democracia en Uruguay, el Galpón regresó a su tierra natal, un reencuentro emotivo con su público y su historia. El Galpón regresó con nueva energía y propuestas, dispuesto a seguir siendo un referente de la cultura uruguaya. El regreso del Galpón
fue un proceso profundamente significativo, tanto para el grupo como para el país en general. La dictadura no solo los había exiliado físicamente, sino que también había impactado en el modo en el que el teatro se extendía en Uruguay. La vuelta del Galpón marcó una restauración simbólica de la libertad de expresión, el arte y la memoria histórica, además de servir como una plataforma de reflexión sobre el periodo de represión vivido. La vuelta de El Galpón a Uruguay después del exilio fue un momento clave en la historia del teatro y de la cultura nacional. El grupo al que se le había prohibido actuar durante la dictadura se reactivó con fuerza en el contexto de la recuperación democrática tras la salida de la dictadura en 1985. El espacio físico del teatro, conocido como el Teatro El Galpón en Montevideo, fue rehabilitado después de varios años de inactividad. El regreso al escenario significó mucho más que reabrir las puertas del teatro. Fue una reivindicación de la importancia de la cultura como agente transformador y una afirmación del derecho de la libertad artística. El regreso de El Galpón también se relacionó con un cambio en la sociedad uruguaya post-dictadura. Durante los años del régimen, las manifestaciones culturales fueron severamente restringidas y muchas voces fueron silenciadas. Con el retorno de El Galpón, junto con otros grupos teatrales que también volvieron a la escena, contribuyeron al fortalecimiento de la democracia y a la reafirmación de la libertad de expresión en el ámbito artístico. El regreso del Galpón estuvo estrechamente vinculado a una necesidad de recuperar la memoria histórica y de reflexionar sobre los eventos ocurridos durante la dictadura. Las primeras obras de la etapa post-dictadura, como Artigas General del Pueblo, no solo fueron una celebración de los valores nacionales, sino también un vehículo para reconstruir la memoria colectiva de los uruguayos. Es por eso que el Galpón nunca dejó de ser un grupo comprometido con los problemas sociales y políticos de su tiempo. Durante su exilio, la compañía continuó trabajando en México y en otros países, manteniendo siempre viva su postura crítica y su enfoque hacia las injusticias sociales, tanto en Uruguay como en el mundo. A su regreso, esta postura se mantuvo intacta, lo que permitió al grupo seguir siendo un faro de denuncia y reflexión dentro de la cultura uruguaya. En los años siguientes, el Galpón continuó siendo una de las compañías más representativas del teatro uruguayo, presentando una vasta gama de obras, tanto nacionales como internacionales. Su regreso marcó el inicio de una nueva etapa en la que el teatro de El Galpón dejó una huella indeleble en la evolución de la escena cultural del país, siendo un símbolo de resistencia, de compromiso con la justicia y de resiliencia ante la adversidad. Actualmente, el legado del Galpón sigue vivo y su historia continúa inspirando a nuevas generaciones de artistas y espectadores. Su resistencia ante la censura y el exilio, su compromiso con la memoria y la justicia, y su visión del teatro como un espacio de transformación social, lo han convertido en un emblema del arte uruguayo y latinoamericano. Su historia demuestra que el teatro, más que un simple entretenimiento, puede ser un acto de resistencia, un grito de libertad y un reflejo de la identidad de un pueblo. El legado del Galpón no solo ha quedado plasmado en su propia historia, sino también en su influencia que ha tenido sobre nuevas generaciones de artistas y espectadores. Su compromiso con el arte y la justicia ha servido de inspiración para jóvenes actores, dramaturgos y directores que han encontrado en el teatro una manera de expresar sus inquietudes y cuestionar la realidad. Además, su modelo de teatro comprometido ha influido en otras compañías y colectivos artísticos dentro y fuera de Uruguay, demostrando que el arte puede ser un agente de cambio social. Hoy en día, el Galpón
sigue siendo un referente cultural indiscutible, con una programación que mantiene su espíritu crítico y su compromiso con la verdad, la memoria y la justicia. En una entrevista profunda con Hugo Maya, preguntamos sobre su trayectoria, su visión del teatro y su experiencia sobre el galpón. Muchas gracias. Mi nombre es Hugo Moya, me desempeño como técnico académico aquí en el Foro Experimental José Luis Ibáñez de la Facultad de Filosofía y Letras. Y queremos hablar sobre el galpón. ¿Qué opinas del galpón? Pues es una agrupación teatral sorprendente, sobre todo por la longevidad que ha alcanzado a lo largo de los años y por su capacidad de adaptación a los diferentes tipos de sociedades a los que se ha enfrentado. Bueno, ¿qué opinas de su modo de producción? Está bien interesante. Esto que acabas de decir, como modo de producción, incomodaría tremendamente a los miembros originales del galpón, porque suena como un término, ¿sabes?, muy capitalista. Cuando se funda el galpón, allá en los años 40, espero no equivocarme, según yo es del 47, del siglo pasado, es un grupo de amigos que les gusta el teatro, que no son profesionales del teatro, pero les gusta el teatro y lo hacen con pasión, digamos, con eso que solo el teatro amateur tiene, ¿no? Con esa mística, digamos. Entonces se juntan, se reúnen. Por ahí sí había gente que tenía conocimientos del teatro, había personas muy importantes por ahí. El tema es que la fundación es ponerse de acuerdo entre ellos, dicen, ¿dónde será que podemos hacer teatro? Y rentan un galpón, es decir, una especie de nave ahí. En México decimos naves industriales, ¿no? En este caso es un galpón chiquito, ahí en el mero centro de la capital, bueno, no en el mero centro, quiero decir, en la capital, pues, en Montevideo, allá en Uruguay. Y entonces, por ejemplo, dicen, bien, vamos a poner, no sé, ¿qué se te ocurre? Las mujeres sabias. Ah, pues padrísimo. Ponemos las mujeres sabias y tenemos función de jueves a domingo y tal. Y vamos a buscar socios. Y entonces era entre los vecinos, ¿no? Así de, oiga, ¿qué opina usted de que exista un teatro acá? Y vamos a poner una obra bien bonita que se llama Las Mujeres Sabias. Nos apoya y ya los vecinos, pues sí, estaría lindo, ¿no? Y empiezan a aportar. O sea, hacer una aportación, yo no sé si semanal, mensual, pero el tema es que había una aportación de parte de su propia comunidad para ver Las Mujeres Sabias. Y ya. Es decir, la comunidad se asocia para tener un teatro que monte una obra y que va a estar ahí en cartelera el tiempo de vida de aquel momento de la obra. Y digamos que el socio en aquel tiempo no esperaba más obras. O sea, tener una obra. Podría durar ahí, ¿no? Hasta que ya la hubieran puesto muchas veces, de repente alguien, ay, oye, ¿por qué no ponemos Las Ranas de Aristófanes, ¿no? Y así. Ese era el asunto. Entonces, la gente hace el esfuerzo de soportar económicamente su compañía de teatro ¿por qué? Es decir, uno de los fundadores lo dice muy, muy claro, Rubén Yáñez. Es difícil de entender para un mexicano esta cuestión de los clubes, de ser socio de algo, ¿no? En realidad aquí, pues nuestra vecindad con Estados Unidos nos hace ver las cosas de manera bastante más mercantil. Es decir, no aportamos a cosas que no nos van a dar un beneficio directo.
Entonces, no sé, por ejemplo, piensen en sus propias comunidades. O sea, tú buscas a tus vecinos, oye, es que me aportas 50 pesos cada mes durante el tiempo que quieras para que yo y mis amigos montemos una obra de teatro y la puedas ver tú todas las veces que quieras la misma obra, ¿no? Sí, traten de imaginarse cómo les van a responder, sobre todo en estos tiempos. Entonces, esa mística, pues esa manera de pensar de los uruguayos, clase media ilustrada, eso es muy importante. Hay que hacer aquí una comparación muy brutal. Estoy abusando mucho, pues, pero Montevideo, cuando yo conocí Montevideo hace muchos años, hace 21 años, Montevideo era una ciudad de 1 millón de habitantes. Amable, linda, bonita, porteña. Bueno, no porteña, pues son los vecinos de enfrente de Buenos Aires, pues. Pero tienen su rambla y la gente se ve que está a todo dar. Y es también notorio que la economía de la gente no va mal. Entonces, en este universo, pues, de gente que lee, que ve cine de arte, pues, que tiene una cierta formación académica. Estos son los socios del galpón, de aquel galpón de los 40 del siglo pasado. Entonces, bueno, un poco respondiendo pues a la cuestión de la sociedad. ¿Cómo es que le hacen? Pues porque tienen una sociedad que está dispuesta a soportarlo. A soportarlo, digo, como sostenerlo, quiero decir. Pues yo creo que ahí hay un reto. Hace rato lo decía yo, ¿qué pasaría si le empiezas a preguntar a tus vecinos? Quizá tus vecinos no conocen mucho de teatro, pero sí estarían de acuerdo en que montes la pastorela de la colonia, ¿no? Sí. Para empezar. Y luego, oiga, ¿conoce usted a Juan Luis Alarcón? ¿Perdón? Sí, miren, hace unas comedias divertidísimas, ¿no? Y en verso, mire, le voy a citar algo. ¿Estarían dispuestos a, por ejemplo, a decir, híjole, bueno, está bien, dejaré de pagar el Netflix 6 meses y a ver qué pasa con estos morros? O sea, ¿cómo le podríamos hacer? ¿Cómo le podríamos hacer para que la gente, a la hora de decidir entretenerse, salga a la calle a ver tu obra? Ahí cerquita, o sea, cerquita de donde vives. ¿Qué pasaría? ¿Qué ocurriría? Esa es la duda, ¿no? Que queda por ahí. ¿El experimento tendría sentido? ¿Quién sabe? Pero creo yo que si lográramos tener una buena labor de convencimiento, de repente podría pasar algo interesante. Eso sería lo que yo dejaría por aquí, ¿no? Como una reflexión, así, ¿qué ocurriría en la sociedad mexicana si de repente invitara yo a mi vecino? Es que ni le hablo. Porque además ha cambiado un montón la sociedad en todos estos tiempos. Ahora estamos súper individuales, ¿no? Y todo lo que pensamos lo pensamos así para nosotros. Entonces, ¿qué pasaría? ¿Cómo le harías para hacer teatro en comunidad? Así, por tu cuenta. Bueno, tus amigos y tus vecinos. ¿Qué pasaría? Esa sería solamente una reflexión que se me ocurre. ¿Cómo es la sociedad actual mexicana? La podríamos conocer a través de una pregunta como esta. Muchas gracias por vernos. Muchas gracias, Hugo, por aceptar la entrevista. Álvaro, muchas gracias otra vez. Estuvo padre. Vamos.